Mita, ¿por qué mi hermana está todas las tardes debajo del guayabo con los audífonos y me dice que no haga ruido cerca, Mita? Porque tu hermana es inteligente, hijita. Se puso a hacer un curso en línea con internet. ¿Qué? Ah, ¿es que se puede estudiar así, Mita? Pues claro que sí, mi muchachita. Ahora el que no estudia, no aprende y no avanza es porque no quiere. Hay muchos cursos y clases en línea para estudiar y aprender desde el celular. Qué lindo aprovechar el tiempo, Mita. Yo también quiero aprender cosas así. Todos y todas podemos, hijita, combinar y aprovechar el tiempo. Es de inteligente. Mire, su hermana, mi muchachita, siga el ejemplo. Que las nuevas tecnologías sean una oportunidad para tu crecimiento como persona, no importa tu edad. Radio Estéreo Voz te presenta Rompamos el silencio. un programa para hablar, denunciar, informar de nuestros derechos y construir justicia. Un programa donde tu voz resuena. Rompamos el silencio. Voy llegando a mi pueblo y vengo llorando, porque yo sé muy bien lo que está pasando. Buenos días, hoy estamos en esta mañana de martes, como siempre, en este programa sobre Rompamos el Silencio, un programa donde hacemos las diferentes tipos de denuncias, y en esta mañana pues nos hemos propuesto hablar sobre este abuso sexual meramente infantil, un tema muy sensible, un tema muy delicado también, porque estamos hablando de niñas y niños eh, que muchas veces pues sufren abuso sexual. Así es que porque es importante denunciar cuál es la importancia de hablar también de estos temas de abusos sexuales, porque esto toca desde la familia, desde las casas. Entonces, desde ahí, desde esta mirada, pues vamos a estar hablando un poco sobre qué es el abuso sexual infantil. Buenos días. Buenos días, y justamente queremos hablar de este tema porque, bueno, nos han llegado en estos días muchas casos, muchas situaciones de abusos sexuales de niños, niñas en las escuelas. En las escuelas, que, o sea, no es casualidad que iniciando un año ya tengamos 4 situaciones de conocimiento de estos tipos de abusos, de los abusos sexuales, ¿verdad? Que el abuso sexual es toda forma, ¿verdad? Que ocurre cuando alguien, un adulto, una adulta o una persona mayor utiliza a un niño o una niña con fines meramente como un objeto sexual. Y muchas veces pues los abusos sexuales no solamente a veces son los tocamientos, las violaciones, muchas veces los abusos sexuales no incluyen esto. Y tenemos que aprender a identificar lo que es un abuso sexual, cuando se está dando un abuso sexual en un niño, en una niña, en un adolescente, aprender a hacerle caso, ¿verdad? A estas alertas, a estos mensajes que a veces no le ponemos importancia, a estas cosas que a veces, estos cambios que tiene nuestra niñez, la adolescencia, y que muchas veces no estamos alerta a estas situaciones, pero son situaciones que detrás de todo esto, de estos cambios, el comportamiento y otras cosas que estaremos hablando, hay detrás un abuso sexual. Entonces, todo este tema de abuso sexual infantil es muy duro, no son temas fáciles. Y justamente, como decía anteriormente, lo tocamos porque no es casualidad que iniciando un año escolar se den estas situaciones, pero también lo que más asusta es la manera en que se normaliza, la manera en que muchas veces no se le da la importancia, muchas veces no se le da el seguimiento, el tratamiento también emocional que se le debe dar a este niño, a esta niña cuando están siendo víctimas de abuso sexual. Y verdad, el abuso sexual también incluye todas estas actividades sexuales con menores, niñas que decíamos, ¿verdad? Que de ninguna manera, ¿verdad? Un adulto, una adulta tiene por qué hacer estos tocamientos, a veces también la mirada, estas miradas que los adultos hacen sobre los niños, sobre las niñas, muchas veces se expone a la niñez
a pornografía, a estos tocamientos físicos. Los abusadores también son estas personas que por lo general ejercen algún poder sobre el niño, sobre todo estas personas que son personas cercanas. Muchas veces los abusos sexuales principalmente se dan dentro de las casas. Puede ser un padre, un tío, un hermano, un abuelo. En los colegios puede ser un maestro, puede ser alguien muy cercano, y son estas personas que ejercen cierta autoridad sobre el niño o la niña, y que muchas veces también es otra cosa que también la niñez se la calla, el adolescente se la calla, porque también hay temores. Muchas veces hay temor de hablar, hay temor de decir la situación que está cuando un menor está viviendo, y es porque justamente este abusador se encarga de hacerle ver como que el hablar no le van a creer o no te van a poner importancia, pero también hace ver como que el niño o la niña tiene cierta culpa. Entonces son todos estos temas que tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos niños, niñas, adolescentes a nuestro cuidado, porque también como las personas cuidadoras, en este caso en el ámbito en el que el niño se desarrolla, tenemos que estar alertas, tanto las personas, el padre, la madre, pero también las personas que ejercemos el rol de cuidadoras, de cuidadores, tenemos que estar muy atentos al niño, a la niña. Cuando hablamos de esto de los abusos sexuales infantiles, estamos hablando de denunciar un agresor, ¿verdad? De denunciar un agresor que lastima, que lo está haciendo intencionalmente, meramente con un menor, con una niña, con un niño, hablando de esto que lastima físicamente, psicológicamente y sexualmente. Entonces, estamos hablando de este actuar, de esta malicia, de este daño, de este crimen, porque sí es un crimen, lo vamos a llamar, o se llama que es un crimen, que es este actuar dañino de manera negligente, y que va con ese odio, con este agresor. Para cometer este delito ha llevado un tiempo, ya tiene no sé cuántos meses, días, años de estar vigilando, de haber elegido a la víctima. Entonces son casos de que también van en cadena, y por eso se dice que los mayores que cometen estos abusos sexuales infantiles están dentro de la casa, y son personas muy cercanas, y que es tu padre, como decía vos, Osmara, meramente cercana. Tenemos saludos de parte de Lady Pérez. Saludos, Lady. Dice que interesante tema, de los cuales tenemos que estar alerta ante estas situaciones de abuso. Nos escucha Lady, dice, del Matasano Quebrachal. ¿Por qué se da esto también? Muchas veces, muchísimas gracias por los comentarios. ¿Por qué se da también? Por lo mismo de que se cree que una sociedad, no es que se cree, una sociedad la normaliza, una sociedad permite y una sociedad calla. Entonces, estas cosas que se dan, que por eso también se dice muchas veces que hay que lograr esa confianza, ¿verdad? Con los hijos e hijas. Vamos a ir a escuchar un audio y ya regresamos. Es bien importante hablar con niñas y niños desde que están chiquitos sobre sexualidad, pues, pero como algo natural. Las partes privadas del cuerpo y qué es el abuso sexual, pues siempre adecuado a la edad y con un lenguaje sencillo. Que sepan que hay personas que pueden hacerles sentir incomodidad, vergüenza o dolor, pues incluso al querer tocarles, o cuando les manipulan para que se dejen tomar fotos sin ropa o hagan pues cosas sexuales con adultos. Por eso yo creo que mientras más hablemos de sus derechos y también que sepan a quién buscar si algo les ocurre, vamos a prevenir este terrible delito, pues. Es importantísimo hablar del tema en la familia, en las escuelas, en los medios de comunicación, porque el silencio sobre este tema solo protege al agresor. También es clave para mí ponerse en los zapatos de las niñas y los niños. Entender lo que pueden vivir desde su perspectiva, porque darse permiso para hablar de un abuso requiere superar el miedo a que no les crean, a la vergüenza o sentir que a lo mejor les van a dejar de querer, que son las amenazas que usan los abusadores.
¿verdad? Su familia. Estas creencias y sentimientos son de los que se agarra el abusador para utilizar al niño o la niña para satisfacer su deseo sexual. Es clave hablar. Carla, ¿para dónde te la llevas? Ay, María, pues fíjate que me dijeron que todavía me pueden agarrar al niño en clase. ¿Y de ahí? Es que no lo habías matriculado. Lo que pasa es que me lo había llevado a los cortes y me tuve que venir para que estudie. Está bueno, María. Vos sabés que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos e hijas es el estudio. Las niñas y niños tienen que estudiar para cuando sean grandes trabajar. Es nuestro derecho. Y una de las cosas importantes a tener en cuenta en estas situaciones son las señales de alerta que los niños, las niñas presentan, y que son estas señales no solamente físicas, sino también psicológicas, que mayormente, ¿verdad?, son específicas. Muchas veces tenemos que tener en cuenta el trastorno de comportamiento del niño o la niña, que es cuando aquí ocurren cambios de lo normal, o sea, su comportamiento normalmente cambia. Los ritmos de sueño, esto que ellos antes dormían bien y todo esto, ellos cambian su ritmo de sueño. El comportamiento habitual pasa a ser más tímido de lo normal. Cuando por lo general son niños o niñas tímidas, ellos pasan a ser más tímidos. El bajo rendimiento escolar también tenemos que tener mucho cuidado porque pierden el desinterés. Cuando por lo general hay una inhibición excesiva en el niño, en la niña, en el adolescente, dejan de comer. También una de las situaciones que también pasa mucho es que se orinan en la cama, y muchas veces aquí es donde no le tomamos importancia y recurrimos a los regaños y a culpabilizarlo, a los niños, a la niña. Muchas veces tenemos en lo físico, tenemos que observar esto cuando los niños también, es normal que a cierta edad ellos hagan un tocamiento o exploren su cuerpo, o hagan exploraciones muchas veces con otros niños y tengan estos comportamientos, pero esto cambia, ¿verdad? Tienen comportamiento exagerado de la sexualidad infantil. Muchas veces también el niño o la niña hacen una masturbación en público, o esta masturbación excesiva. También hay situaciones donde se han visto niños que introducen objetos en sus partes genitales, y también hay estos cambios de que se tapan mucho o se descubren demasiado. Y bueno, con facilidad, o sea, este cambio de que así como con facilidad se pueden tapar, también con esta misma pueden hacer tapamientos excesivos. Todo esto nos tiene que hacer saltar, ¿verdad?, como decimos, la alarma. Estar atentos a todos estos cambios que el niño presenta, porque nos tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que no son normales. Y es aquí donde tenemos que hablar con nuestra niñez, con el niño, con la niña, el adolescente, y hacerle sentir también. Es aquí donde entra el rol importante del padre, de la madre, del cuidador, donde tenemos que hacerle sentir, darles herramientas a nuestra niñez, herramientas de autoprotección, ¿verdad? Con todo esto que está ahora de moda, que decimos empoderar a nuestra niñez. ¿Cómo los podemos empoderar? Sobre todo es dándoles confianza, dándoles las importancias en este día a día. Cuando el niño, la niña te cuentan la más mínima cosa de su diario, de su vivir del día a día, puede ser en la escuela, puede ser en su casa, puede ser en sus clases de natación, en los deportes que practican, pero la más mínima cosa que ellos te cuenten es darles importancia a ellos, que se sientan escuchados, hacerles sentir que son personas importantes y que nosotros estamos ahí para escucharlos, para atenderlos, para cuidarlos. Transmitirles sobre todo es esa confianza, que siempre los vamos a acompañar, y no solo siempre en las cosas, porque por lo general cuando ellos tienen un mal comportamiento, como decimos nosotros, a veces se portan mal o hacen cosas que no deben, también hacerles sentir a ellos que nosotros como padres, madres, vamos a estar ahí con ellos, acompañándolos, apoyándolos a resolver, ya sea que hizo bien o no, pero estamos para eso. Sobre todo es la confianza, porque por lo general cuando no se le da la confianza al niño o a la niña es cuando ahí entra el papel del abusador. Y el papel de él es hacerles sentir esto, hacerles creer que nadie les va a creer, que nadie les va a escuchar. Entonces, cuando se va dando esto, y se han dado situaciones de abuso de niños, de niñas que han callado por años.
Sí, eso tiene que ver muchísimo, eso que mencionas, con este contacto. Son una forma de que entra la parte de manipulación, ¿verdad? A forzar a la víctima a ver pornografía muchas veces, a masturbarse frente a la niña o el niño, lo obliga a que lo haga, muchas veces llamadas obscenas. Estas son algunas cosas de manipulaciones que hacen los agresores, los abusadores, los violadores a niñas, a niños. Compartir también imágenes, los obligan, ver películas pornográficas, y es una cuestión de que está dentro de la manipulación, es donde ahí el papel, lo que vos decías, la parte importante de los padres, ser un poquito como también más desconfiado. Es cierto que hablamos de privacidad, de que el cuarto, que su espacio y todo, pero también, sobre todo cuando hay padres y madres que les están dando teléfono a temprana edad a los hijos e hijas, tienen que saber qué es lo que está viendo, tienen que saber qué está haciendo, porque muchas veces está siempre encerrado, algo pasa, y con el respeto que se deben también los niños y las niñas, de los adultos hacia los niños también, no es porque sean niños ya vamos a entrar y abrir la puerta del cuarto y invadir su privacidad, no se trata de eso, también ser un poco más desconfiado, porque muchas veces detrás de todo esto, de este teléfono, de esta laptop, de esta computadora, están sucediendo cosas horrorosas en niños y niñas que están un adulto manipulando. Tenemos un mensaje, nos dicen: hola, buenos días, muchas gracias por su programa. Quiero mencionar que la mayoría del tiempo cuando somos niñas, niños, no entendemos qué es lo que pasa. El abuso sexual sigue existiendo. Yo lo aprendí a reconocer de joven y a entenderlo, y de esa inocencia se aprovechan los abusadores. Es un daño para toda la vida, sobre todo para las mujeres. Actualmente estamos desprotegidas con desconfianza de la justicia. O sea, nos saluda Zoraida Torres Chavarría, y es que es así, sobre todo la justicia, la falta de justicia que hay en este país cuando se pone una denuncia por abuso sexual. A veces es indignante, es triste, doloroso, sobre todo para las víctimas, para sus familiares, cuando se hace una denuncia por abuso sexual y lo primero que te hacen es un examen para ver si hay violación, y resulta que no hay violación, pero hubo un abuso sexual. Y entonces muchos de estos casos terminan en la impunidad, o sea, no hay justicia. Entonces, qué triste ver que cuando se dan estos tipos de abuso, o sea, una persona adulta o mayor que de una niña, de un adolescente, niño, niña, no sea juzgado como debe, o sea, no se vea como un delito solo el hecho de que haya tocamiento, el hecho de que haya esto, que te obliguen a desnudarte, que te obliguen a hacer cosas que son meramente con objetivo sexual. Qué triste que esto no sea penado. O sea, está penado, hay una ley que sí es un delito y esto, pero en la mayoría de los casos quedan impunes. Es triste porque, claro, después viene de verdad todo el tratamiento que esta persona, todo el daño psicológico, emocional que se le causa a este niño, a esta niña, y el tratamiento también que hay que darle como familia, porque también es una cosa que no solo afecta al menor, al niño, a la niña, sino también a su familia. Y decía el mensaje también que es una situación que lo vas a cargar toda la vida, que te hace daño toda la vida. Es por eso de que existen estudios también que dicen que el 93% de las víctimas menores de 18 años conocen a su agresor. Tantas cosas que se dicen y se inventan de manera que se justifica al agresor, que te tocó ese 7% que sale ahí, que como dice el 93% conocen a su agresor, ese 7% muchas veces, no sé si has oído de que se dice que es que te llega a tocar de noche el mono, es que te llega a tocar, y como no lo ves y es najupurana, el agresor sabe sus mañas, sabe sus tácticas, sabe su forma, porque el agresor muchas veces y en su mayoría está dentro de la casa, o sea, conoce la casa, conoce los movimientos de la mamá, conoce dónde va, a qué hora sale, conoce a qué hora va a clase la niña, el niño, entonces conoce la hora de dormir, conoce sus formas, conoce sus movimientos. Es que el agresor conoce todo, por eso lo elige desde antes, para luego buscar su forma,
sus manipulaciones para entrar y cometer el delito. Sí, está la diferencia, ¿verdad?, de que se habla de qué es el abuso sexual y violación sexual. Estamos hablando de dos cosas diferentes, que el abuso tiene que ver con el tocamiento, tiene que ver con la manipulación, con la violencia psicológica, todos estos daños, todas estas cosas que perturban a un niño o una niña, y la violación, estamos hablando sí de un daño ya físico, meramente físico, de una cuestión, de una situación de penetración. Estamos hablando de eso, y que muchas veces que se minimiza una porque la otra no penetró. Entonces son esas grandes diferencias de que como no hubo penetración, hasta puede quedar libre. Puede quedar libre, ¿por qué? Porque no se ve esta magnitud. Y claro, esto está penado por la ley, que las dos, que sí tienen menos cárceles, sí, pero tenemos que saber que el abuso sexual con el tocamiento, que estamos hablando del tocamiento, de la manipulación, ha hecho daños también psicológicos, porque esto es una cuestión que le va a perturbar toda la vida si no se le da ese tratamiento que vos decías a tiempo. Entonces son estas cosas que tienen que ver con estas señales, con estos comportamientos, con esta desconfianza que muchas veces los padres tienen que tener, las madres, ¿verdad? Que son la mayoría que están ahí, pero tenemos que saber por qué también se dan estos abusos, por qué se considera un abuso sexual, regresándonos un poquito a esto, porque muchas veces se cree a ojos cerrados que esta persona no pudo cometer este delito. Entonces se defiende a capa y espada. También tenemos que estar pendientes y saber estos posibles perfiles de los abusadores, cómo va haciendo, cómo lo va haciendo, esta forma de actuar, estos comportamientos que al inicio decía de los niños. Hay un comportamiento que es bien mortal, que tienen intentos suicidas, que se quieren matar, que se quieren suicidar, que quieren desaparecer del planeta porque ya no aguantan. ¿Y qué pasa que cuando ya no aguantan? Que también se ve que no hay justicia dentro de la casa, se ve que no se quiere hacer nada, se ve que el tema no se toca, se ve que y el niño y la niña no lo tocan muchas veces porque también tienen miedo y tienen la percepción de que no se le va a creer en la casa. ¿Por qué? Porque mi mamá está muy enamorada, porque es que mi papá es bueno, mi papá lleva la comida, mi papá es bien responsable. Es que es su obligación. De hecho, que es su obligación llevar la comida, cumplir con una responsabilidad que ya está en la casa. Entonces, todas estas cosas, si estamos conscientes de que es un delito, vamos a hacer justicia, vamos a buscar justicia, y el primer paso es ir a la policía a poner una denuncia. Entonces, estas son las cosas que también las madres tienen que estar en constante alerta, y más cuando ya hay antecedentes, ya hay una situación que ya esto no me parece normal. Entonces, esa chispita, esa luz, tenerla ahí encendida. Y la importancia de informar a nuestra niñez, a nuestra adolescencia sobre este tema de los abusos sexuales, como decía la compañera que nos escribe en la entrevista, ¿verdad? Que ella identificó el abuso sexual hasta que ya era prácticamente una adolescente, hasta ya de joven, porque me llama mucho la atención, porque justamente hablando con otras personas hace 2 días también, o había una mujer que nos decía, es que cuando yo era niña, a mí me tocaba a mi tío, todo el tiempo me tocaba, hacía cosas, pero es que yo no sabía que eso era malo, es que yo ni siquiera sabía, yo hasta ahora que ya tengo otros procesos, hasta ahora que ya crecí, hasta que empecé a tener novio, empecé a tener relaciones, me doy cuenta de lo que yo he vivido toda mi vida, que había vivido una niñez llena de abusos sexuales, y me doy cuenta hasta ahora. Igual escuchando a otra muchacha, igual nos decía lo mismo, es que yo no sabía lo que es un abuso sexual, porque a mí nunca me hablaron de abuso sexual, en la casa no se hablaba ni se tocaba del tema, entonces era como, para mí no era normal, pero tampoco era nada que extraño. O sea, esto de informar a la niñez, de darle la importancia de sobre todo hablarle de su cuerpo, de que nadie te puede tocar tu cuerpo, y esto decírselos con palabras que entiendan. Palabras, me acuerdo que tengo un hijo durante toda su niñez, y llega al punto que me dice, ya me tienes cansado, me harta, porque era como repetirle todos los días que su cuerpo es un templo, y que su templo es sagrado, que nadie se lo puede tocar, y que eso lo tenía que recordar siempre. O sea, esto de tratar de buscar palabras que ellos entiendan, hablarles claro, nombrarles con correcta
exactamente de sus partes genitales, decirle, bueno, esto se llama pene, esto, hablarles claramente al niño, a la niña sobre todo, para no andarle ocultando estas cosas de hablándoles con otras palabras, nombrándoles sus genitales y eso, sobre todo hablarles claro, informarlos y sobre todo eso, hablar del abuso sexual, porque el abuso sexual no es un tema que solamente se queda en la casa y es algo privado, no, el abuso sexual es una cosa que nos afecta en general en la sociedad a nivel mundial. El abuso se vive cada día, no solo se vive si sos pobre, si sos rico, si sos blanco, si sos negro. O sea, el abuso sexual no te mide color, no te mide raza, no te mide si tenés o no tenés. El abuso sexual se vive y se vive, es el pan de cada día en muchos niños y niñas, y justamente hay que informar, hay que hablarlo sobre todo empezar a hablarlo desde la casa, desde la niñez, informar, hablarle al niño y hablarle claramente, porque esto es lo que pasa justamente cuando no se informa, que muchos niñas, sobre todo niñas, niños van creciendo y dicen, toda mi vida toda mi niñez viví abuso sexual y hasta ahora me doy cuenta, hasta ahora entiendo, pero además era también esto de hacerme que me sentía culpable porque lo permitía o porque no hablé o porque no dije nada. Entonces, este es un tema que siempre, todos los días, tiene que hablarse, tiene que decirse, y sobre todo, informar siempre a la niñez. Vamos a ir a escuchar otro audio y ya regresamos. Mita, ¿por qué mi hermana está todas las tardes debajo del guayabo con los audífonos y me dice que no haga ruido cerca, Mita? Porque tu hermana es inteligente, hijita. Se puso a hacer un curso en línea con internet, ¿qué? Ah, ¿es que se puede estudiar así, Mita? Pues claro que sí, mi muchachita. Ahora el que no estudia, no aprende y no avanza es porque no quiere. Hay muchos cursos y clases en línea para estudiar y aprender desde el celular. ¡Qué lindo aprovechar el tiempo, Mita! Yo también quiero aprender cosas así. Todos y todas podemos, hijita, combinar y aprovechar el tiempo. Es de inteligente. Mire, su hermana, mi muchachita, siga el ejemplo. Que las nuevas tecnologías sean una oportunidad para tu crecimiento como persona, no importa tu edad. Bueno, en lo que es el abuso sexual es muy bueno uno saber y pues buscar cómo apoyar a aquella persona que está viviendo un abuso sexual, porque no es correcto que esté pasando esas situaciones y uno callarla. Y si uno calla, uno es cómplice de lo que está sucediendo, de los abusos sexuales, y eso no es correcto. ¿Por qué crees que es importante? Es importante porque así mismo va disminuyendo los abusos sexuales. Y por eso es la importancia de denunciar, de hablar, y no solo a través de estas redes, de estas líneas, sino más que todo también verlo como un tema en casa. Entonces tendría que hablar hasta en las iglesias, en las escuelas, y cada vez se minimizan más estos temas de gran importancia en las escuelas sobre todo y en las casas. ¿Por qué? Porque muchas veces pues se tiene que mantener como secreto de eso, de que no tiene que ser un tema público, que lo sepa la gente, porque qué vergüenza, van a saber, van a descubrirse, se van a dar cuenta de que tu papá es un violador, que tu hermano es un violador, que el abuelo, y entonces pues estas cosas muchas veces que se mantienen ahí en estos secretos grandes de familias, como se dice. Por eso también hablamos de la denuncia, de visibilizar, de hablarlo, de denunciar, de cierta manera buscar justicia, de que los agresores caigan presos, paguen con cárcel, porque son delitos, son crímenes que se cometen en contra de la niñez, y no solo en Nicaragua, en todo el mundo. Esto ocurre, hablamos y hablamos y hablamos de los casos que sabemos. Hay otros casos que no sabemos por lo mismo, de que se quedan ahí en secreto. Así es que muchas veces se cometen estos delitos por lo mismo de que se abusa de la confianza, se abusa de la familia, esta autoridad
que detrás de toda esta autoridad hay mucha violencia dentro de las casas, que también se violenta a la mamá y se agrede a las niñas y niños. Pues nosotras... y también, bueno, cuando pasan estas situaciones también buscar apoyo, buscar a otras personas, bueno, el apoyo emocional, la atención psicológica, no solo para la persona, para la víctima, sino también para su familia, que también trae consecuencias muy fuertes, muy duras. Muchas veces hay hasta separaciones de familia por esto, hay enemistades por esto, y claro, ¿verdad? Con toda la razón, pero también hay que buscar la forma también como trabajarnos emocionalmente, trabajar con el niño, la niña, para que esto también no tenga consecuencias más a futuro, trabajar con la familia, buscar personas con las que podamos hablar, estas personas también que nos pueden acompañar a denunciar, porque ese es uno de los pasos que más nos cuesta, es la denuncia, sobre todo cuando el abusador es una persona cercana a la familia. Entonces buscar personas que nos puedan acompañar, que puedan ayudarnos, que nos puedan orientar a decir, bueno, esta es la ruta para poder hacer una denuncia, o recomendarnos personas a las que nos podamos ir a recibir una atención emocional, que podamos trabajarnos. Sobre todo es insistir en la denuncia. Insistir en la denuncia y también esto hablando del abuso sexual, que ya sería otra temática, ¿verdad? Pero que va por la misma línea, es también las niñas embarazadas, producto de todos estos abusos sexuales, y lo volvemos a llamar como crímenes cometidos en contra de la niñez. Así es que nosotras agradecemos por sus comentarios muy positivos que siempre abonan a estos programas, y también su audio que siempre lo hacen desde su propia experiencia y por sus propias historias, y nosotras siempre agradecidas. Esta es la realidad de nuestros países. Hemos presentado Rompamos el silencio, un programa de denuncia, de lucha por la justicia. Escúchanos y unite a nosotras todos los martes a las 8 de la mañana en Radio Estéreo Voz. Rompamos el silencio, donde tu voz resuena. Latinoamericano, llegó la hora y esta